Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 4. En esta ocasión vamos a hablar del sistema porticado en acero. Vamos a caracterizar el material de construcción que es el acero. Luego vamos a ver un video sobre la producción del acero. Vamos a ver los diferentes tipos de perfiles que se van a emplear y por último las desventajas y ventajas de este sistema estructural. Entonces lo primero que vamos a hacer es a describir el material que vamos a relacionar en este video, que en este caso es el acero. Entonces debemos tener claro que el acero no se encuentra de forma pura en estado natural, sino que el acero es una aleación que se produce básicamente entre dos materiales, entre el hierro y el carbono. Entonces el carbono ocupa un porcentaje entre 0,5 y 1,7 de concentración con respecto al hierro en la aleación que se esté trabajando de acero. Entonces a continuación vamos a ver un video en donde se muestra de manera didáctica el proceso de la fabricación del acero. A continuación, vamos a explicar de manera muy sencilla cómo se fabrica el acero. Todo comienza en una mina, que es el lugar donde se extraen las rocas de la tierra que tienen minerales valiosos como el hierro. El hierro es sacado de las rocas y llevado a plantas de tratamiento, ya sea por camión o por tren, para poder ser trabajado ahí. Después viene la fabricación de pellets. El hierro que se saca de la roca pasa por un proceso donde se limpia y se forman con él pequeños paquetes en forma de círculos o esferas. Estas figuras redondas de hierro se llaman pellets. Después viene lo que se llama reducción del mineral de hierro. En esta parte se toman las esferas de hierro o pellets y se introducen en un gran recipiente caliente. Ahí se purifica el metal. Después viene la parte de aceración. Se toman los pellets y chatarras de acero, se introducen en un horno eléctrico, se calienta y se le agregan materiales como el níquel, el estaño, entre otros, para hacerlo más resistente y finalmente se obtiene el acero líquido. Sigue el proceso de laminación. Se llama así porque se toma el acero líquido y se vacía en el recipiente mostrado. Y se va aplastando por arriba y por abajo para que se hagan en forma de láminas grandes. Pueden ser láminas planas extensas que se pueden cortar en cuadros o enrollar en rollos muy grandes. O bien piezas más largas y fáciles de doblar para hacer un alambre o varillas. Por último está el revestido. Esto es cuando se toma el acero y se cubre con elementos que lo hacen más resistente para que no se oxide y así pueda durar más tiempo. El acero es un material muy valioso debido a su versatilidad. Como sabemos, se puede utilizar en la construcción de edificios, en casas, en aparatos electrodomésticos, en vehículos, entre muchos otros. Esto ha sido una breve explicación sobre cómo se fabrica el acero. Gracias. Entonces el acero, al igual que el concreto, lo podemos clasificar en diferentes tipos según la forma en que se forma la aleación, en este caso de el acero. Entonces vamos a describir los tipos de acero que se pueden encontrar en la industria de la construcción.
Entonces los aceros se pueden clasificar generalmente en tres grandes grupos: el acero de carbono, el aleado y el de baja aleación ultra resistente. Entonces el acero en las tres aleaciones que estamos relacionando conserva las características metálicas del hierro, pero se le adicionan otros elementos como el carbono, que ya lo hablamos al inicio del video, y otros elementos tanto metálicos como no metálicos, los cuales mejoran algunas propiedades físicas y químicas y llegan a incrementar su resistencia. Entonces los aceros al carbono son los más comunes en la industria constructiva, pues forman más del 90% de todos los aceros que podemos encontrar comercialmente y contiene diversas cantidades de carbono, todas esas menores de 1,65%. Entre los productos fabricados con este tipo de acero podemos encontrar la mayor parte de estructuras de construcción en acero, especialmente los perfiles estructurales. Ahora, el acero aleado contiene algunas proporciones de los elementos vanadio y molibdeno y mayores cantidades de manganeso, silicio y cobre comparados con el acero al carbono que habíamos visto con anterioridad. Este acero ofrece diferentes resultados en función de la presencia o ausencia de otros materiales. Por ejemplo, la adición de magnesio le confiere una mayor resistencia frente al impacto. El tungsteno hace que el acero pueda resistir temperaturas mucho más altas que las convencionales, eh, y los aceros aleados no solo mejoran las propiedades físicas y químicas, sino que también permiten que el acero pueda soportar un espectro más amplio en el tratamiento térmico. Ahora, los diferentes efectos que produce la adición de ciertos elementos en la aleación de acero se pueden clasificar en estos tipos de mejoras: mayor resistencia y dureza, mayor resistencia al impacto y al desgaste. También ofrecen una mayor resistencia a la corrosión. Algunas aleaciones también produce mejoras en el nivel de temperaturas que resiste el acero estructural y penetración de temple, o sea que aumenta la profundidad a la cual el acero puede ser endurecido. Y por último vamos a hablar de los aceros de baja aleación. Estos son más baratos que los tipos de acero que hablamos anteriormente, pues contienen cantidades menores de algunos elementos. Sin embargo, estos, al recibir un tratamiento especial, mejoran su resistencia y se puede comparar con las resistencias que tiene el acero al carbono. En la actualidad se construyen muchos edificios con este tipo de aceros. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. Ahora, nosotros sabemos que el sistema porticado en estructura de acero va a tener tanto sus vigas y columnas, no en secciones como nosotros las conocemos en concreto, sino que se construyen empleando perfiles de acero. Entonces, para poder entrar a hablar de las vigas y las columnas en estructuras de acero, debemos primero clasificar los tipos de perfiles que se usan para poder conseguir estos elementos en la edificación. Entonces, los perfiles se pueden clasificar de acuerdo a la forma que tiene el perfil. Entonces, tenemos los perfiles tipo C, también tenemos unos perfiles que se llaman los perfiles tipo Z y que se usan mucho, sobre todo en la construcción de muros en seco. También tenemos los perfiles tipo H, que esos se usan mucho para la construcción de columnas y vigas. También están los perfiles tipo I, que al igual que los perfiles tipo H, son ampliamente usados para poder levantar tanto las vigas como las columnas en una edificación. Los perfiles tipo W
que se usan más que todo para la construcción de columnas en una estructura metálica. Los perfiles tipo I, tipo H y tipo W se diferencian en que la tipo I y la tipo H tienen una alma más pequeña, es decir, una sección interna más pequeña y unas alas más grandes que la tipo W. La tipo W es una más alargada y con unas aletas más pequeñas. También tenemos las platinas, que estos elementos nos ayudan a unir de manera sólida elementos, vigas y columnas, a reforzar uniones soldadas y también nos sirven para poder reforzar uniones que trabajan con pernos y nos permiten instalar también los pernos en una edificación. También tenemos los perfiles tubulares en acero, que generalmente tienen esta sección transversal como en un rectángulo y con estas tipos de secciones podemos trabajar cubiertas y cerchas que nos ayuden a sostener diversas estructuras. Ahora, la clasificación que acabamos de ver de los perfiles de acero es la clasificación que se usa de manera comercial. La clasificación europea lo que nos permite entender son los tipos de perfiles que manejan las normas de construcción en el continente europeo. Entonces ellos clasifican los perfiles de otra manera, la cual la vamos a ver a continuación. Entonces ellos emplean una clasificación empleando unas siglas, en donde la IPN constituye la viga W, la tipo UPN es la viga canal que vimos anteriormente, la IPE es la viga tipo I, la HEA y la HEB y la HEM constituyen diferentes formas que se tienen de la viga tipo H, todas dependiendo del grosor del elemento que se esté trabajando, ya sea la viga o la columna. Ahora, en los sistemas de edificios metálicos, ya sean aporticados, que usen acero o aluminio, se pueden presentar algunas ventajas, las cuales vamos a describir a continuación. Entonces, las estructuras metálicas, sobre todo las de acero, presentan ventajas en cuanto a la vida útil, pues poseen una gran flexibilidad como consecuencia de un número limitado de soportes, que en este caso los soportes serían las columnas de la estructura. También presenta un excelente comportamiento en caso de sismo porque son estructuras bastante dúctiles, es decir, que se deforman mucho sin llegar al colapso. También se pueden adaptar fácilmente al cambio de uso de la estructura y esto se ve reflejado también en un incremento de la vida útil, pues se puede usar de varias maneras, no se ve tan limitado como en la estructura de concreto y sobre todo que son estructuras de fácil desmantelamiento. También presenta ventajas en el costo de la estructura metálica, porque la rapidez en el montaje de la estructura y la mecanización de este proceso de construcción hacen que la estructura se pueda ejecutar en menor tiempo. También, como no estamos trabajando con concreto en la mayoría de las ocasiones, salvo en la construcción de losas o de otros elementos que no se puedan construir en estructura metálica, la formaleta desaparece y solamente queda la formaleta de soporte. Y al ser la estructura más liviana, al no tener esas columnas tan grandes y vigas y losas tan grandes, se pueden hablar también de cimentaciones más livianas que soporten la estructura metálica. Ahora, este tipo de estructuras también presenta unas ventajas ambientales. Entre ellas tenemos construcción seca, pues casi no se emplea el concreto para construir elementos estructurales. También presenta bajo nivel de ruido y polvo, lo cual constituye construcciones más limpias y con mayor mantenimiento en cuanto a limpieza del lugar. Y por las razones anteriores y por lo que no se usa casi formaleta, se tiene un bajo nivel de escombros y desechos. Sobre
todo presenta ventajas estructurales, pues ofrece una mejor respuesta a las cargas ocasionales que se le impongan a la estructura. También presenta menor fisuración por el tráfico derivado del trabajo de la losa colaborante, es decir, los elementos tipo losa, al ser delgados, presentan menor fisuración, pues estos no cargan la cantidad de carga que carga las losas en estructura de concreto, por ejemplo. Y también que el clima no afecta severamente las condiciones de montaje de la estructura, pues al contrario del caso del concreto, en el acero se puede presentar algunos vientos e incluso algunas lloviznas que no van a alterar el material con el que se está construyendo la estructura. También presenta facilidades en la construcción, pues al no tener que requerir un espacio grande para poder construir la estructura en cuanto a sitios de almacenaje de elementos y de mezcla de concreto y de otros elementos que vimos en la construcción en concreto, este sistema constructivo presenta ventajas a la hora de construir viviendas medianeras y zonas en las que se presenta alta congestión. También presenta facilidades cuando necesitemos reformar algunas zonas de la estructura, ya sea horizontalmente o verticalmente. Ahora, este sistema constructivo presenta muchas ventajas en cuanto a la construcción, pues permite construir en terrenos de poca capacidad de soporte, pues se construyen estructuras más livianas. También se puede tener una velocidad de construcción mayor, pues en este sistema se suelen usar muchas cosas que vienen de la construcción de prefabricados. También presenta menores tiempos de construcción. También pueden manejar tolerancias muy pequeñas, pues todos estos elementos vienen de un taller o de una fundidora, entonces los errores que pueden presentar estos son milimétricos, entonces se va a presentar mayor precisión en la construcción. Como hablábamos anteriormente, requiere poco espacio para su construcción y requiere de mano de obra calificada, pues las personas que trabajan en este tipo de sistemas estructurales deben conocer cómo se realiza una soldadura, cómo se hace el apernado en la estructura, cómo se manejan los diferentes elementos estructurales. Ahora, este sistema constructivo también presenta muchas ventajas arquitectónicas. Entre ellas podemos encontrar que se pueden desarrollar mayores luces entre los apoyos, entre las columnas, pues son estructuras livianas, por eso es que se manejan mucho las estructuras metálicas en el soporte de cubiertas, en hangares, en zonas de recreación. También puede manejar plantas más libres, entonces puede traducirse en una mayor libertad para el diseño arquitectónico. También trabaja con alturas mayores, por eso es que se utiliza mucho para hacer canchas cubiertas, parqueaderos al aire libre, entre otro tipo de estructuras. Son estructuras livianas en cuanto a la carga muerta, porque no tienen las vigas y las columnas pesadas que tiene el sistema constructivo del pórtico en concreto reforzado. Y estos tipos de elementos metálicos nos permiten hacer nuevas formas arquitectónicas en cuanto a cubiertas y a fachadas que se estén desarrollando. Ahora, este sistema también presenta desventajas, las cuales se pueden atribuir tanto al material que se está trabajando como a la forma en que trabajan el material en los sistemas estructurales en la construcción. Entonces, al trabajar con divisiones y con estructuras livianas como los muros en seco, etcétera, se transmiten fácilmente los ruidos, o sea, no son construcciones acústicas y no mejoran la calidad del sonido que se esté trabajando en la zona. También se necesita proteger
a los elementos estructurales de los diferentes elementos medioambientales que existen, pues la atmósfera agresiva, ya sea con sales o con gases, puede atacar cada uno de los elementos metálicos que se tengan en la estructura. También como es una estructura metálica, tiene gran vulnerabilidad al fuego. También el hecho de que se maneje una mano de obra especializada implica que su mano de obra es más costosa y que es más escasa, entonces esto también dificulta la forma en que se pueda construir la estructura metálica, incluso su velocidad de construcción, y que necesita un control de calidad riguroso porque este sistema estructural admite muy bajas tolerancias de desviación de las medidas que se tengan en el diseño estructural. Y por último vamos a ver cómo es tratado el acero en la NSR 10. Recordemos que este video era una introducción de las estructuras metálicas, entonces asimismo vamos a hacer una introducción del tema del acero en la NSR 10, pues es un material permitido para la construcción de estructuras en Colombia. Entonces, las estructuras metálicas, tanto las de acero como de aluminio, son tratadas en el título F. Como este video solamente trata las estructuras de acero, entonces vamos a hacer énfasis en este tipo de estructuras, pero el título F nos permite construir en esos dos tipos de materiales ciertas estructuras, evidentemente teniendo en cuenta los requerimientos estructurales y los elementos que están permitidos dentro de la norma. Entonces, en el capítulo F1 podemos ver los requisitos generales, que son la descripción de los alcances y los límites de aplicabilidad que tiene esta norma. Entonces, en los alcances podemos ver que esto se puede aplicar para el diseño de estructuras conformadas por los elementos de acero o de aluminio, y estos pueden ser soldados, atornillados o remachados, y sirve para cualquier tipo de zona sísmica que se esté trabajando. Y en los límites de aplicabilidad ellos nos dicen en qué forma se puede aplicar tanto para estructuras de acero como para estructuras de aluminio, siempre teniendo en cuenta que uno concibe las estructuras como diseñador estructural para resistir las cargas de diseño. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y los invito a ver el próximo video.